Mis amados hermanos, amigos, muy buenas noches a todos mis hermanos. Hasta el día de hoy estamos grabando 190 videos en los cuales hablando de este maravilloso libro llamado la Santa Biblia, o en otras palabras que se refiere biblioteca. Es una biblioteca donde están concentrados aproximadamente 66 libros de profetas y apóstoles. De los profetas fueron levantados por Jehová, y los apóstoles fueron escogidos por Jesús, pero dentro de ellos hay uno que se le manifestó, que es Saulo de Tarso, yéndose a Damasco, escogido por Dios para ser apóstol, porque dice, fui escogido para ser apóstol, uno entre los más pequeños de los apóstoles. Gálatas 1:15. Doy gracias a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre para ser un apóstol. Bueno, ante de todo, muy buenas noches. Paz con Jesús. Paz con el Altísimo Dios, Padre de Jesucristo. Paz con la gracia divina, los dones del Espíritu Santo. Hoy día, una vez más, año 2020, les saludo a todos mis hermanos de diferentes países, de diferentes lugares que me escuchan, y de diferentes naciones, países. A mi hermano Efraín Rivera, saludos. La palabra, este libro maravilloso, es un libro antiguo, no es un libro moderno. Un libro por lo menos que tiene más de una antigüedad de más de 1980 años atrás. El último escritor de este maravilloso libro viene a ser Juan en la isla de Patmos, quien escribe las 7 cartas, los 7 libros. Bueno, antes no se escribía en hoja, se escribía en pergaminos. Eran cuero de animales. Bueno, según la investigación, según lo que se ha podido observar, eran cuero de animales y lo enrollaban. A eso se llamaba libros. Ellos escribieron 7 libros. Juan en la isla de Patmos escribe una revelación que Dios lo arrebata en espíritu y escribe los 7 libros que lo han llamado libro de Apocalipsis, libro de revelaciones. Los 7 últimos libros fueron escritos en la isla de Patmos. Otro libro fueron escritos por Pablo, o conocido con el nombre de Saulo de Tarso. Fue escrito también en una prisión, porque él fue encarcelado. En esa prisión, él escribió hasta el día que fue condenado, decapitado, según, bueno, eso no está escrito en la Biblia, pero según la historia, dice que él fue sacado la cabeza, decapitado. Otro libro que fue escrito por Pedro, primera y segunda de Pedro, fue uno de los apóstoles que anduvo con Jesús. Él fue, su muerte, según la historia, dice que fue crucificado de cabeza. También el libro de Santiago. Hay la primera y la segunda de Timoteo, libro de Timoteo. Y ahí tenemos el libro de Judas. Otro Judas, no era el Judas pues, que entregó a Jesús, porque había Judas
había otro Judas entre los apóstoles de Cristo. Y, y así sucesivamente se escribió el libro de los profetas y libro de los apóstoles. Su escritura tiene más de 1980 años atrás. O sea, este libro es una reliquia. Tenemos el libro más antiguo que tiene un gran valor. Hoy en día este libro ha sido traducido casi todos los idiomas. El más traducido, el más leído. Aparte de ser el más traducido, es el más leído. Se ha traducido en muchos idiomas. Y lo más impactante que a través de este libro se han hecho películas. Por ejemplo, hay la película La Pasión de Cristo. Hay la película de Moisés. Hay la película de Adán y Eva, del Arca de Noé. Hay películas que en cada Semana Santa que festejan, bueno, la gente bajo la ley romana, y la gente, los canales de televisor ponen sus películas, que son las películas pues de nacimiento de Jesús, la película de Moisés, la película del Arca de Noé, la creación. Y estas películas son creadas, claro que hay cosas que ellos inventan, pero son creadas bajo este libro. Son las historias, autores que actúan pues en forma de Jesús, otros en forma de Moisés, otros en forma de lo que está escrito, ¿no? De Ruth, y todos son autores que intentan hacer revivir la historia escrita en este libro. Sansón, David, Goliat, todos ellos es una historia, son personas que ya murieron, pero están acá. Pedro, Saulo de Tarso, Juan en la isla de Pasmos, todas esas personas ya fallecieron, están descansando, en otra palabra, están descansando. Bueno, el único que fue arrebatado en el tiempo de los apóstoles fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él está con vida. Él fue arrebatado en carne y hueso a la edad de 33 años. Es el único que está con vida, los restos todos han fallecido. Y es un libro de historia. Otro que está con vida también es Elías, que era un gran profeta de Dios. Elías, conocido como el varón de Dios. ¿Por qué se le conocía como varón de Dios? Porque este varón decía: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Con solamente decir esta palabra caía fuego y mataba a la gente, dice, según la Biblia. Entonces a cualquiera no se le puede decir varón de Dios, porque varón de Dios es una persona, un personaje que pide fuego a Dios. Y dices: si soy varón de Dios, ¿no? Si soy varón de Jehová, si soy profeta o siervo, ¿no? Varón, que descienda fuego del cielo, y del cielo descendía. ¿Cómo será en esos tiempos que estaba caminando Elías cuando decía si soy, y veían fuego y mataba a la gente? También él es el que armó el altar de Dios de 12 piedras, y Jehová le responde con fuego del cielo. Bueno, la historia de Elías es el que ha sido arrebatado. No vio muerte porque Dios se lo llevó en cuerpo. También hay otro personaje que fue arrebatado, fue Enós. Enós dice: no vio muerte porque Dios se lo llevó. Y ahí hay 3 personajes que han sido arrebatados. Creo que también el que resucitó y se lo llevó Dios, creo que fue Moisés, porque en una de las oraciones se presenta Elías y Moisés hablando con Jesús. Y vino un ángel, dice en Judas, Miguel, que se contendía con el adversario, con el diablo, contendían por el cuerpo de Moisés. Y dijo: que el Señor te reprenda. Pero después Moisés aparece juntamente con Elías.
en el libro de San Mateo 17, 4, 5. Orando Jesús, se apareció Elías y Moisés, que comenzaron a hablar con él. Bajó del cielo una nube, los cubrió y dijo: este es mi Hijo amado, en cual mi alma ha tomado contentamiento. Ahora, Moisés también era varón de Dios. Pero ¿cómo se le conoció a Moisés por varón de Dios? Por las señales, por las grandes virtudes que tenía. Grandes virtudes. El agua se convirtió en sangre. Vinieron las plagas a Egipto enviadas. Él oraba, Dios le mandaba, dice: tal de plaga va a venir, y venían. Y entonces se conoció como varón, como profeta de Dios. También a Jesús lo conocen como varón de Dios, y eso está escrito acá en la Biblia. A Jesús también lo conocen como varón de Dios. Varón aprobado en obras, prodigios y milagros. Vamos a ver este texto. Libro de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 19. Entonces él dijo: ¿qué cosas? Ellos dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Poderoso en palabras, en obras, delante de Dios. Por eso dice: delante de Dios. Vive mi alma, el cual estoy delante de Jehová. Dice, eso habla Elías. Que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Palabras, poderoso en palabras, delante de Dios y delante de todo el pueblo. O sea, eran hombres de grandes virtudes. Sus palabras de ellos, se puede decir que era ley. Ellos decían una cosa y la cosa venía. No había bromas. Eran varones poderosos en hechos, en palabras y dichos. Acá también dice, libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Cuando a Jesús de Nazaret, cuando lo ungió Dios por el Espíritu Santo y potencia, el cual anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Acá dice, cuando a Jesús de Nazaret, cuando lo ungió Dios por el Espíritu Santo de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba delante de él, Dios estaba con él. Ahí dice que Jesús de Nazaret fue ungido por Dios. Libro de Hechos 10:38. El libro que leemos es un libro antiguo, como le vuelvo a repetir, más de 1800 años atrás. El último autor fue Juan en la isla de Patmos. Desde ahí ya no se ha vuelto a escribir más libros. En él terminó las profecías. Ya no. Ahora todos los que nacen, todos los que vienen, siendo aún verdaderos o falsos profetas, utilizan esto. Utilizan este libro. Este libro ya está escrito. Ya está incluso hasta traducido en idiomas. En varios idiomas. Ya está traducido. Ya está para agarrar, conseguir y comprar y poder enseñar lo que ya está escrito. Todo está escrito. La segunda venida de Jesucristo lo escribe los apóstoles. La primera venida, la tercera venida de Cristo, la primera venida habían escrito los profetas. Su venida de Jesús o del verbo de Dios a volverse carne ya estaba escrito por los profetas que el Hijo de Dios iba a venir
iba a ser ungido y el cual se iba a llamar el Cristo. Pero antes que él sea ungido por Dios, ya era el Cristo. Y eso dice en San Mateo 2:3, cuando los reyes magos dicen, ¿a dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes convoca a los magos, convoca a los escribas, a los estudiantes de la ley, y ellos sacan el libro de Miquías 5:2, que de la casa de David, de la tribu de Judá, iban a ser un rey que apacentaría a su pueblo Israel. Ahora Jesús, en Hebreos 7:14, Jesús es de la tribu de Judá. Jesús primeramente no es un gentil. Jesús es un israelita, nacido de la tribu de Judá, de la descendencia del rey David. Por si acaso. Hay algunos que dicen, no, que Jesús no era judío. Ya ponen polémicas, pero la Biblia dice que Jesús pertenecía a las 12 tribus de Israel. Y él pertenecía a la tribu de Judá. Él nació, dice Hebreos 7:14, de la descendencia de la raíz de Judá. O sea, él pertenece al primer mes de Apik, el primer mes del año. Él viene de la cabeza de las descendencias. De ahí, dice la Escritura, había un hombre Simeón que esperaba la consolación de Dios, que Dios le había prometido, que no vería la muerte hasta que él tenga al Cristo en sus manos. Dios había prometido que él lo iba a bendecir. Y Simeón, que era un sacerdote y anciano, creyó a Dios y esperaba en Jerusalén la promesa que Dios le había dicho. Y acá está, dice, el libro de Lucas 2:25, dice, he aquí había un hombre en Jerusalén, había un solo hombre en Jerusalén, llamado Simeón. Este hombre justo, pío quiere decir, hay impío y pío, pío quiere decir un hombre santo, un israelita. Palabra pío significa israelita, hombre santo. Ahora, israelita no es cualquiera. Hay también falsos israelitas. Israelita no es cualquiera, yo puedo decir soy israelita. Israelita es el que cree en un solo Dios, no es idolatra. Los israelitas jamás, el verdadero israelita no es idolatra. En el pueblo de Israel también ha habido idolatras. En el pueblo de Israel también han habido hasta los hijos de los profetas, por ejemplo, de Eli, se prostituían con mujeres, se prostituían y Dios no los llamó israelitas, los llamó impíos. O sea, todos los que dicen que son israelitas, israelita es un hombre pío, un hombre justo, un hombre apartado de pecado, ese es israelita. Pero si yo estoy viviendo en fornicación, estoy viviendo en adulterio, estoy viviendo, conociendo la palabra de Dios, de repente escondida, tomando, prostituyéndome, ese no es israelita, es impío. Es un falso israelita. Por eso se llama, es un fariseo hipócrita. Y este hombre justo, pío, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo era sobre él. O sea, Dios, su Espíritu estaba en él. 26. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres en el templo para hacer conforme a la costumbre de la ley, bueno, este hombre se levantó, bendijo al niño, a Jesús, que es el Cristo, ahí está bien claro, no, yo no estoy inventando. Y dijo, Señor, mi alma descanse en paz, porque he visto la salvación. Y ahí comienza a bendecirlo, ¿no? Esta está puesta para luz,
y revelación a los gentiles y gloria para su pueblo Israel. Desde ahí, de esa bendición, Dios habla que la luz iba a ir a los gentiles. Y su gloria, Dios no desecha a su pueblo Israel. Lean más abajo, yo solamente estoy dando las claves. Y este hombre agarró al Cristo. Y el Espíritu Santo le había dicho, o sea, Dios le había dicho a través del Espíritu que él no vería la muerte. Y cuando dice, descanse en paz, porque ahora he visto al Cristo. Pero ¿a quién lo levantó? A Jesús. A él le dijo Cristo. Y Pedro, cuando Jesús hace una pregunta, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Uno decía Jeremías, Ezequiel, algún profeta que ha resucitado. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿quién dices que soy yo? Le dice. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿De verdad Jesús es el Hijo del Dios vivo? Dice San Juan 3, 15, 16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que crea en su Hijo, en su Hijo unigénito, todo aquel que cree en el unigénito, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y todo aquel que no crea al Hijo unigénito de Dios, ya es condenado. O sea, si yo no creo en el unigénito, mi alma ya está en condenación. Porque el día que me muero por no creer, por no arrepentirme, mi alma se va al infierno. Por si acaso. Recordémonos la parábola de Lázaro y el rico. Ahí Jesús no habla que todas las almas se depositen en un lugar. No, no. Hay parte que las almas buenas se van a un lugar y las almas malas se van a otro lugar. Las almas arrepentidas, según Apocalipsis, cuando abre uno de los sellos, Juan 6, 9, 10, dice que las almas de los arrepentidos están alabando a Dios en un lugar llamado, un lugar que se llama el templo, y vi las almas debajo del santuario del templo, dice, que se le dieron vestimentas a las almas también lo viste Dios, de lino fino, y ellos decían, ¿hasta cuándo no venga nuestra muerte de los que nos mataron en la tierra? O sea, ya no están en la tierra. Y le dijo, espérense, que también muchos van a morir y van a subir, y que se completen sus siervos, así como han muerto ustedes. Espérense, hay un número que se tiene que completar. Pero ellos claman. Ahora, las almas que mueren en pecado, las almas que no se han arrepentido, que no creen en el unigénito Hijo de Dios, como un abrir y cerrar de ojos, se van a despertar en el infierno. Y eso está escrito. Tu alma va a ser atormentada en el infierno. Qué triste. El que está arriba no puede bajar abajo, y el que está abajo no puede subir arriba. Eso está en la Biblia. Y después ya viene la resurrección nuevamente, porque el cuerpo humano, salen los gusanos, se comen la carne y queda el hueso. El hueso se vuelve polvo hasta el día que haya la resurrección, porque va a haber una resurrección y va a haber dos clases de resurrecciones. La Escritura dice, los que murieron en Cristo, los que dieron su vida en Cristo, no dice acá, ¿quién es Cristo? Los que dieron su vida por Jesús. Esteban murió por Jesús. Pedro murió por Jesús. Saulo de Tarso murió predicando el nombre de Jesús. Miles de personas, según la historia que no está en la Biblia, murieron tragados por leones en el Coliseo romano.
Murieron muchas personas torturadas en el nombre de Jesús. Todos los que han muerto en Cristo, el único Cristo en la Biblia, se llama Jesús de Nazaret, no hay otro Cristo. No vayan por ahí, pues, que acá en el Perú están predicando que Jonás es el Cristo, pero no hay texto bíblico que él sea el Cristo. Simeón agarró al Cristo. Los 3 reyes magos vinieron y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Ha nacido, y ese rey de los judíos es Jesús. En la cruz a él le pusieron 3 en hebreo, en latín y en griego. Este es el rey de los judíos. Claro que su reino de él no es humano. Él no pertenece a esta tierra, a este mundo. Bien claro dice en San Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Pero yo sí he nacido para ser rey, pero mi reino está arriba. Y donde yo estoy, estará el quien me sirve. Esta tierra, como dijo Jesús, no penséis que yo he venido a drogar la ley de los profetas. Yo no he venido para drogar, quebrantar, quitar, disminuir, aumentar la ley de los profetas. Yo no he venido a eso. Yo he venido a cumplir. Porque aunque perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas se cumplan. O sea que toda la ley no son los 10 mandamientos. Una cosa son la ley, que son los libros de la ley de los profetas, y otra cosa son los 10 mandamientos. Pero por ahí lo han hecho chacota. Chacota quiere decir lo han entreverado los mandamientos con la ley, que son 2 cosas distintas. Los libros de los profetas en la antigüedad se llamaban libros de la ley, de los profetas. Por eso Jesús dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Y buscas en Salmos, dice 82:6, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Pero como carne moriréis. Eso está escrito en la ley, pero la ley está en el libro de Salmos. Está en los libros de los Proverbios. Está en el libro de Moisés, los 5 libros que Dios le entrega a Moisés. La ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, Romanos 7:14. La ley es una cosa y los mandamientos son otra cosa. Pero lo han hecho chacota. El libro, ahora los mandamientos tampoco no son libros. Los mandamientos son 2 tablas de piedra que no se abren. Libro es cuando se abre y se cierra, eso es libro. Pero los mandamientos no son libros. En la antigüedad, cuando Dios habla a Moisés o a Moche en el monte de Sinaí, le da 2 tablas de piedra, no le da libros. 2 tablas de piedra no es libro. Y en esas 2 tablas de piedra le escribe 5 mandamientos a un lado, al lado derecho, y 5 mandamientos al lado izquierdo. Si yo sé contar, 5 más 5, 10. No dice que Dios le entregó 10 mandamientos al lado derecho y 10 mandamientos al lado izquierdo. No, 5 más 5, 10. Y hizo un pacto Dios con Moisés y le dijo, no aumentarás ni disminuirás de los mandamientos que hoy entrego. El que aumenta no tiene parte en el reino de los cielos. El que disminuye igualmente. Por ejemplo, los católicos, ¿qué han hecho? Han disminuido los mandamientos. Crearon sus mandamientos a su manera. El sábado, el sabbat, que es un día de reposo, un día consagrado a Jehová, que está escrito en la Biblia, que los adventistas guardan, pero ellos no guardan conforme está escrito en la Biblia. Guardan a medias. Hay otras religiones también que guardan el sábado. Los que guardan el sábado también son los judíos. Ellos siguen guardando el sábado. Cuando llegan el sábado, ellos dejan de trabajar porque ellos guardan el sábado, guardan la luna nueva, guardan las fiestas. Por si acaso, ellos guardan el sabaj.
el día de reposo consagrado a Dios. Pero el reposo es pues a partir de las 6 de la tarde, pues poniéndose ya el sol, ellos ya tienen que estar preparados, bañados, lavados, cambiados, es como para recibir al esposo. Es el sábado, es como un día que tú estás yendo a un matrimonio. Es como un matrimonio. Que te vas a ir a entregar tu cuerpo en santidad, virgen pura a Cristo, el día sábado. Te vas a entregar tu cuerpo a nuestro marido. Y imagínate que la Biblia dice que Jehová es nuestro marido en lo espiritual. Y Jesús es nuestro esposo. Y cuando nos hacemos el noviazgo, el matrimonio es el sábado. Es la luna nueva, es la fiesta. Ahí es donde Dios a nuestro espíritu lo ama. Porque su espíritu es la Jerusalén celestial que está derramada en nuestros corazones. Y nos entregamos a nuestro esposo en santidad y en pureza. Bueno, el sábado. Pero ¿qué han hecho los católicos? Han puesto santificar la fiesta, o sea, cualquier día. Las imágenes, cualquiera, y inventaron su ley, honra a tu padre, a tu madre, y pum, 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 ya 5 para acá, 5 para acá, y ya listo. Y confundieron al pueblo, no enseñaron la verdad. Llegó el siglo XXI, estamos en el siglo XXI, de la era cristiana, y por ahí llega un hombre enseñando 10 mandamientos en telas o en cartón, y 10 mandamientos acá con textos bíblicos, con firma. Y cada sábado le llaman autor y compilador de los 10 mandamientos. Y yo me quedo asombrado cuando el autor y el compilador no fue Dios en el cielo ni acá. Dios lo entregó a Moisés en el monte de Sinaí. Y hizo un pacto, y esos mandamientos son escritos eternamente. No es para un día, ni para 2 días o para un mes. Ahora esos mandamientos se trasladan en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Los mandamientos y las leyes. Cuando Dios dice en 2 de Corintios, ya no lo escribiré en tinta, ya no en tabla de piedra, sino la voy a trasladar, lo voy a escribir por el Espíritu en las tablas de vuestro corazón. Dios ha hecho un traslado. Ahora no que yo diga que los mandamientos no valen, los mandamientos sirven. Pero Dios ahora lo ha trasladado en nuestro cuerpo para vivir en el Espíritu. Ya no por letra, porque la letra nos mata, mas el Espíritu nos vivifica. La letra y el Espíritu son 2 cosas distintas. Son 2 cosas, por eso dice, la letra mata y el Espíritu vivifica. Ya no en tinta ni en letra, sino por mi Espíritu, en las tablas de vuestros corazones. Por eso en la antigüedad, todos los judíos que leían los mandamientos, guardaban los sábados, guardaban las lunas nuevas, no tenían el Espíritu Santo. Algunos cuantos que Dios escogía, que clamaban, buscaban algunos, pero no todos tenían el Espíritu Santo. Y Jesús, así como Moisés, ayunó 40 días, 40 noches. Y él no bajó con mandamiento del cielo, como Moisés en 2 tablas de piedra. Él bajó con los mandamientos grabados en su corazón. Y ahí se abre el nuevo pacto. No en tinta ni en piedras, sino en las tablas de nuestro corazón. Por eso dijo Jesús, desde hoy a la samaritana le dice, se la adorará al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué se tenía que adorar al Padre en espíritu y en verdad? Porque teníamos que renacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, si no renacemos, no renacer pues de tinta, no renacer de letra. Porque la tinta, la letra mata, la letra ha confundido a millones de personas. La letra ha confundido. Por eso se han levantado miles y miles de congregaciones. La gente enseñó mandamientos a su manera.
Tengo un entendido también, aquel varón llamado de los mormones, Smith, también enseñó mandamientos, llamado la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. También enseñó mandamientos. Pero cuando vino Jesús, Jesús hizo un traslado. Dios hizo un traslado, las leyes de tinta, las leyes de piedra, los trasladó al cuerpo de Cristo. Por eso Cristo es la ley humana, de carne y hueso. Por medio del Espíritu Santo lo escribe Dios en tres partes: en el alma, en la mente y en el corazón. Lo escribe en esas tres partes. Escribiré, dice en Hebreos 8:10, este es el pacto que haré con la casa de Israel. En aquellos días, dice Dios está hablando, daré mis leyes en el alma de ellos, en el corazón de ellos las escribiré. Seré yo a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Ahora, Dios es el que va a escribir, no uno. Dios es el que va a poner sus leyes en nuestros corazones. Y esas leyes, ¿cómo se ponen? Mediante su espíritu. Por eso cuando Jesús predicaba, decía, viene un hombre llamado Nicodemo y le pregunta, le dice: maestro, ¿qué hago yo para entrar al reino de los cielos? Jesús le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. Sentenció a la humanidad. Nicodemo, si no naces, no vas a entrar al reino de los cielos. No entras. O sea, tenemos que entrar ¿dónde? No, si estamos aquí en la tierra, tenemos que entrar al reino de los cielos. Jesús vino a hablar del reino de su Padre. Y este no es el reino de su Padre. Esta tierra es el reino de Satanás. No es el reino de Jesús tampoco. Porque Jesús no pertenece a este mundo. Incluso en el desierto el diablo le dice: si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se haga pan, ¿no? Y de ahí después le muestra todo su reino, sus riquezas, y le dice: todo esto es mío. Ahí le dice bien claro: todo esto es mío. Oro, riquezas, todo esto es mío porque a mí me ha sido dado. Adórame, arrodíllate y adórame y todo te lo doy. El dueño de este mundo es el diablo. No es Cristo, no es Jehová. No es. Incluso cuando Jesús dice: yo me voy, pero el príncipe de este mundo vendrá, el cual no tiene nada conmigo. Bueno, mis amados hermanos, amigos, Jesús habló del reino de su Padre. Y ahí le dices: ¿qué hago yo para entrar al reino de los cielos? ¡Qué hermoso! Y Jesús le dice: si no naces de nuevo, no entras. Entonces ahí Jesús está hablando bien claro. Sentenció a toditita la humanidad. Si no nacemos de nuevo nosotros, no nacemos por el agua y por el Espíritu Santo, no nacemos de nuevo, no entramos al reino de los cielos. Porque Jesús vino hace 2000 años atrás en cuerpo físico y se bautizó. ¿Para qué se bautizó? Un ejemplo de un nuevo nacimiento, porque él había nacido de una mujer. Y Jesús tenía que nacer por segunda vez por el Espíritu. Y él fue el ejemplo. Por eso cuando Juan lo bautiza y dice: sale del agua, o sea, lo había sumergido, salió del agua, se abrió el cielo y el Espíritu de Dios bajó sobre él. Recién Dios le dice: él es mi Hijo amado. Recién. Por ejemplo, yo nazco de una mujer, soy de carne. Lo que nació de carne, carne es, dice.
Pero ¿qué sucede? Que tengo que nacer del Espíritu para ser espíritu, para pertenecer a Dios. Y si no nazco del Espíritu, no pertenezco a Dios. No pertenezco. Porque hay hombre animal y hay hombre espiritual. El hombre animal es el que nació de una mujer. El que nació de carne, vive normal, de carne y de sangre. Ahora yo me arrepiento, creo en Jesucristo, me bautizo en Jesucristo, el Dios Padre, porque Él es el que tiene que dar, me va a dar su espíritu, va a sellarme con las leyes, con los mandamientos en mi corazón por su espíritu y recién vengo a ser hijo de Dios. No vayan a pensar que todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios tenemos que nacer de nuevo. Y eso está escrito en San Juan 1, 12, 13. Y todo lo que le recibieron a Jesús, no todo lo que le dio potestad de ser hijo de Dios. Los tales no fueron engendrados por hombre, ni por sangre, ni por mujer, sino hemos sido engendrados por Dios en el bautizo. Hemos sido ungidos por Dios para nosotros ser la iglesia de Dios, ser el templo de Dios, así como lo fue Cristo. Ya somos el cuerpo de Cristo, comemos su carne, bebemos su sangre, ya somos su cuerpo de Cristo. Nos sacó de las manos del diablo y ahora somos hijos de luz. Antes éramos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de luz. Ahora, como hijo de luz tenemos que andar en la luz, porque si retrocedemos a las tinieblas, el perro se vuelve a su gómito y el chancho a ensuciarse en su cieno. Pero qué interesante, ¿no? Qué interesante. Interesante, es muy interesante. ¿Qué hago yo para entrar al reino de los cielos? Nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo se nace de nuevo? No se nace por la doctrina, no se nace por los mandamientos. Los mandamientos, yo leo acá en la Biblia los mandamientos, leo las escrituras que Dios entrega a Moisés. Sirvió en la antigüedad porque Dios lo había sacado al pueblo de Israel, lo había sacado con su espíritu. Por si acaso Moisés cuando vino del monte Sinaí no trajo mandamientos. Cuando Dios se manifestó a Moisés, no trajo el mandamiento. Él trajo el poder de Dios, trajo un báculo, se encontró con Aarón, hace las señales delante del pueblo, muestra las señales del báculo, de sus manos, del leproso, todo, bajo poder. Dios sacó al pueblo no con leyes, lo sacó con poder. Abrió el mar con poder. En el desierto ya el pueblo se comienza a rebelar. Dios lo comienza a matar, saca serpientes, Dios se amarga con el pueblo porque el pueblo se volvió idólatra, mueren. Entonces Dios dice, Moisés, he escrito mandamientos para que le enseñes, porque no querían obedecer la palabra directa de Dios. Por lo cual, dice Dios, ahora que se apeguen a la letra. El hombre que lo hace vivirá o morirá, porque le da la ley paradosa, para vida y para muerte. Pero el Espíritu Santo solamente es dado para vida. No es dado para muerte. No es dado para salvación. Ahora en las Escrituras en Gálatas dice que el mandamiento es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Venido Cristo ya no estamos bajo tutela de la letra, sino bajo Jesucristo y bajo su Espíritu. O sea que el Espíritu Santo nos va a librar de la condenación que fue condenado los israelitas en el desierto. Porque Dios les dio las leyes para condenarlos, porque ellos no querían obedecer, para juzgarlos. No querían obedecer, vieron grandes maravillas. Y en el desierto Moisés, ¿para qué lo ha sacado? Que querían regresar, se hicieron las imágenes, hasta lo fatigaron a Dios. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, eso está en Éxodo 24:12, sube, que he escrito mandamientos para que enseñes al pueblo. Y hace pacto Dios.
Pero nadie ha podido cumplir los mandamientos, porque todos eran carnales. Para cumplir los mandamientos, para que Dios nos limpie, nos purifique, es que nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sí nos va a purificar. El Espíritu Santo nos va a lavar internamente, va a ser un lavado, como se dice, gástrico. Nos va a limpiar. No la letra nos va a limpiar, sino ya los judíos en el tiempo de Jesús, que escuchaban cada sábado, hubieran sido limpios, hubieran sido salvos. El Espíritu Santo se recibe creyendo en Jesús. Por eso Pablo, cuando predicaba el libro de Hechos 2:38, arrepiéntense, decía, y bautizas en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y recibirán el Espíritu Santo. Y ahora Jesús, cuando resucita entre los muertos, le ordena a sus discípulos ir y predicar en su nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Jesús ordenó ir en su nombre de él, predicar a la nación, el libro de San Lucas 24:44, en su nombre de él, el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Y Pedro, Saulo de Tarso, que también iba a Damasco, se le presenta a Jesús, lo deja ciego, y en esa ceguera que lo deja, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Eso está en Hechos 9, 4, 5, 6, 7. ¿Quién eres tú? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es caer contra el aguijón. Pero tú vas a ir y vas a aprender a sufrir en mi nombre. Y vas a ir a los reyes, vas a ir al pueblo de Israel, vas a ir a los gentiles y le vas a predicar en mi nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados, también le dice a él. Jesús no ordenó predicar los 10 mandamientos. Jesús no dijo: vayan y prediquen los 10 mandamientos o prediquen de Israel o de Ezequiel. No, 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 señores. Jesús ordenó predicar a sus discípulos en su nombre de él para el arrepentimiento y la remisión. Y si te mueres en su nombre, él te va a resucitar. Por eso dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos no entran a condenación. Todos los que han muerto en Cristo van a ser arrebatados, transformados como ángeles. Eso dice la Escritura. Y luego va a haber otra resurrección de los justos e injustos. Y el Cordero de Dios va a separar a las ovejas y a los cabritos. Aquellos días dirán: Señor, Señor, en tu nombre boté demonios. Señor, en tu nombre hice milagro. Apártate de mí, maldito. No te conozco, obrero de maldad. Porque hay muchas personas que van a utilizar el nombre de Dios para dinero. Ya están utilizando el nombre de Dios con mentiras. El nombre de Dios con falsedad. Por eso dice que el nombre de Dios ha sido pisoteado. Y acá dice la Escritura bien claro. Bien claro. Él apartará las ovejas y los cabritos. Venga, bendito de mi Padre, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve desnudo, me cubriste, fui huésped. Todo lo que han hecho estos pequeñitos a mí me lo han hecho. Nos llamará bendito de su Padre, heredero en el reino de Dios preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Pero para heredar el reino de los cielos nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo. ¿Y en qué nombre recibieron los apóstoles el Espíritu Santo? Todos los apóstoles creyeron en Jesús. Y los que no creyeron en Jesús no recibieron el Espíritu. Según la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 2,
hasta el 18, había una fiesta de los judíos. Vamos a hablar así, era una fiesta de todos los judíos, de todos los 12 tribus de Israel, llamada la fiesta, bueno, ahí dice de Pentecostés. Esa fiesta de Pentecostés era la fiesta de las bendiciones, de los frutos. Y habían hecho esa fiesta, donde la gente, las naciones antiguas iban. Habían romanos, habían extranjeros, habían árabes, había mucha gente que iban. Para todos estaba abierto. No solamente estaban judíos, estaban gentiles también. Pero había un grupo, un promedio de 120 personas que creían en Jesucristo. Y a estas personas que creyeron en Jesucristo, creyeron en la resurrección o lo vieron a Jesús vivo, solamente ellos recibieron el Espíritu Santo, no recibieron todos. Los restos podridos, los restos para muerte, porque ahí viene el nuevo pacto de recibir el Espíritu Santo para nacer de nuevo, para ser ministro de Cristo. Por eso en 2 Corintios 3:3 dice, somos ministros de la palabra. Somos ministros, ya no de tinta ni de letra, sino somos ministros de la palabra. Por ejemplo, yo no utilizo mucho esto, sino lo utilizo por ustedes y no me voy de largo. Mira, no agarro la Biblia y así hablo. Y he grabado, gracias a Dios, hasta el día de hoy, 90 videos de mente. Y todo conforme a las Escrituras. Somos ministros de la palabra. Ahora, ¿qué es la promesa? Que Dios va a grabar. Yo solamente, ¿sabe qué hago? Leo. Repaso. Y sin darme cuenta, toititos me lo he grabado. Y yo digo, ¿qué es esto? Entonces, esa es promesa, digo. Son 90 videos que estoy grabando más de 1 hora. Si me saco a línea, son 90 horas que he grabado de memoria. Y 90 horas no graba nadie. Así nomás. Y lo hablo conforme a las Escrituras. Y encima ni me equivoco. Entonces cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ahí recibieron, con ese poder del Espíritu Santo, comenzaron a predicar de Jesús. Comenzaron a bautizar a los gentiles, ellos también recibieron el Espíritu Santo y desde ahí nace el nuevo nacimiento, la salvación por el Espíritu Santo. Para poder entrar al reino de los cielos, para nacer de nuevo. Si usted que me escucha no naces de nuevo y no crees en el verbo de Dios, en Jesucristo, te vas al infierno. Ya no tengo más que decir. Te vas derechito al infierno. Ahora, si tú crees en otro Cristo, Cristo Jonás, no se están saliendo varios Cristo, Cristo hijo de Ezequiel, hijo de hombre, no sé. En la Biblia dice que, acá dice en este libro, que Jesús ordenó predicar en su nombre. Y Pedro bautizaba en el nombre de Jesús. Y a los que bautizaban en el nombre de Jesús recibían el Espíritu Santo y eran nuevas criaturas. Claro que después de ser nueva criatura, hay gente que se rebela. Eso ya es otro problema. Ya los que se rebelan recibiendo el Espíritu Santo se vuelven enemigos, diablos de carne y hueso, enemigos de Dios. Y eso es otro problema más horrible, el pecado es doble. Ahí sí entran a la segunda muerte. La primera muerte cuando yo no conocí el Evangelio. Vamos a hablar un poquito de este tema. Cuando una persona no conoce, no sabe nada de Dios, no ha recibido nada de Dios, está muerto en pecado. Esa es la primera muerte. Pero cuando uno ya conoce, cuando uno está en los caminos de Cristo,
y vuelves a pecar, vuelves a hacer lo que se le da la gana, comienzan a infringir, a hablar de otros dioses, esa es la segunda muerte. Porque cuando una persona está muerto en pecado, tiene 7 espíritus inmundos. Pero cuando vuelve a pecar, vuelve a ensuciarse, ya no son 7, son 14. Ahora, la persona que no conoce las palabras es inocente. Para eso puso los mandamientos Dios. Si escuchates por cualquier lugar que es malo robar, que es malo fornicar, ya escuchates y dices, sí, es verdad. Y es con cualquier persona que te diga, eso no necesita ser israelita. Porque tú tienes, la salvación es completamente personal. Sinceramente, cada quien baila con su pañuelo. Acá no hay que, no. Una vez que tú sabes que matar, robar, fornicar es malo, y lo haces, ya no eres inocente. Ya no eres inocente. Ahora, cuando uno sabe de Dios, tiene que orar pues a Dios. Pero hay gente que no quiere ni orar. No quiere ni clamar, no quiere botar ni una lágrima. Ya no eres inocente. Una vez que uno sabe que matar, robar, fornicar, violar y tantas cosas son malas, y lo hacemos, ya no somos inocentes. Y si lo hacemos, nos volvemos enemigos de Dios. Y eso dice Santiago 4:4, dice, adúlteros y adúlteras. Cualquiera que quiera hacer amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. ¡Wow! El diablo, ¿por qué fue enemigo de Dios? Si era un ángel bueno. Era un ángel. Pero como él se rebeló contra Dios, ¿qué se volvió? ¿Amigo o enemigo? Se volvió su enemigo. Es igual a Adán y Eva. Adán y Eva desobedeció a Dios, se volvió su enemigo de Dios. Se volvieron enemigos. Entonces, como fue su enemigo de Dios, fue una persona que malvada, porque Adán y Eva pasó eso. Fueron rebeldes, se rebelaron con lo que Dios dice, no hagas esto, y ellos lo hacen, es una rebeldía. Entonces Dios agarra y los bota del paraíso. Los sacó del paraíso, no los perdonó. Los sacó del paraíso, de un lugar donde ellos iban a tener vida eterna, donde ellos iban a vivir en gozo, en paz. Pero como Dios le puso para probarlos, bueno, comió. La consecuencia es que perdió la vida eterna. La consecuencia es que hubo maldición, enfermedad, se envejece, porque él no estaba destinado para envejecerse. Y la otra consecuencia, los botó del paraíso y los condenó a muerte. Pero no muerte así, sino a una vejez, a un sufrimiento, a enfermedades. Y los sacó. Los sacó. Lo desterró. Por eso toda persona que peca somos desterrados de la presencia de Dios. Y este no es un juego. Muchos, peco, vivo. No, este no es un juego. El día que nosotros cerramos los ojos, si nosotros hemos hecho mal, tenemos un alma. Bien te vas a reposar donde están las almas justas, o bien te despiertas en el infierno. Triste. Ahora, la segunda muerte es cuando uno vuelve a pecar. Quizás de la segunda muerte Dios ya, hijo de... Vuelves a pecar, peor todavía. Por eso hay primera muerte y segunda muerte. La segunda muerte es cuando te vuelves enemigo de Dios. Por eso le estoy dando ejemplo. Lucifer fue un ángel, los ángeles del cielo fueron ángeles. Santos, justos, perfectos, pero se volvieron enemigos porque contradijeron a Dios. Así es el hombre. Yo me pongo a robar, me pongo a delinquir sabiendo la doctrina, entonces me vuelvo enemigo de Dios.
Me vuelvo contradictor de su palabra. Y me vuelvo su enemigo, me vuelvo su adversario. Porque lo que él quiere, yo no me interesa, hago mi vida, hago lo que yo quiero y destruyo a sus hijos, prostituyo con sus hijos, me prostituyo con las hermanas, robo. Entonces me vuelvo su enemigo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo daño. Y eso es lo que está haciendo Lucifer, Satanás y todos los ángeles, daños a los hijos de Dios. Y como ellos ya están condenados, y saben que ya Dios no tiene, a ellos no tienen perdón, ¿eh? Ellos son ángeles que están condenados. Entonces, ¿qué cosa? Sabiendo el diablo que le queda ese Apocalipsis 12:7, poco tiempo, ha descendido para llevarse a todos los que van a ser salvos, quiere el que no se salven. Esa es su guerra, esa es su lucha. Por ejemplo, yo tengo lucha con Satanás. Ya me lo enfrenté, me lo estoy enfrentando a él. No lo veo. Pero él sí me ve. Tiene una tremenda ventaja. Él es invincible, pero él está acá ahorita. O de repente no le gusta mi palabra y se va por ahí, se tapará los oídos. Pero él camina, anda. Él es un ser, sus ángeles son seres que son existentes. Y yo al predicar, al anunciar la palabra, me estoy volviendo su enemigo de él. Al dejar de pecar, me estoy volviendo su enemigo. Y me estoy volviendo amigo de Dios. Peco, me vuelvo enemigo de Dios y me vuelvo amigo del diablo. Entonces, ¿amigo de quién vamos a ser? ¿De Jehová o del diablo? ¿Esclavo de quién vamos a ser? ¿De Jehová o de Satanás? Hay que escoger. Porque el hombre tiene el libre albedrío de escoger. Nosotros tenemos el libre albedrío de hacer lo bueno, de hacer lo malo. El diablo no tiene poder contra nosotros. Lastimosamente, como nuestro cuerpo está acostumbrado al pecado, al adulterio, nuestro cuerpo nos pide. Y él nos ataca según nuestra debilidad. ¿De dónde viene la guerra? ¿De dónde vienen los pleitos? Santiago 4:1 es de nuestras propias concupiscencias que combaten en nuestro cuerpo. Si me he acostumbrado a estar cada rato teniendo sexo, mi cuerpo me va a pedir. Entonces me convierto a Cristo y ese va a ser mi batalla. Tengo que luchar, pues. Bien vuelvo a hacer lo mismo o bien pues me refreno. Por eso la salvación es personal. Nuestra vida de hacer lo bueno y lo malo, Dios no va a juzgar al diablo, no va a juzgar a nosotros. Tú adulteraste, tú fornicaste, tú hiciste esto. O le va a decir Satanás, tú, no, él no tiene nada que ver. El Señor no va a juzgar a nosotros. Nosotros somos el libre de albedrío de escoger, de hacer lo bueno o hacer lo malo. Acá muchas personas, no, Satanás tiene la culpa. No. Dios no le va a decir Satanás, si Satanás tiene la culpa, él lo juzgaría. Pero no, el culpable somos nosotros. Ahí están las normas, hijo. Guarda el sábado, no seas idólatra. Estudia la Biblia, que nadie te engañe. Un solo Dios, ese Dios se llama Yahweh, Jehová. ¿No? Aparte de él, tienes otro Dios. Estás hecho. Acá mis hermanos israelitas ya tienen otro Dios, a Jonás, ¿no? Me lo pasean en sus fotos, esa es idolatría. Y yo lo hablo conforme a la escritura, esa es idolatría. Cantarlo a Jonás. Oye, ¿en qué parte de la Biblia dice canten a Jonás? ¿En qué parte de las escrituras? Yo quisiera que alguien me enseñe y me diga, hay que cantarlo a Jonás. ¿En qué parte de la escritura dice cambia la Biblia y antes que digas Padre nuestro que estás en los cielos, digas Padre Jonás que estás en la tierra? ¿Dónde está escrito? Eso no es cambiar como cambiaron los católicos. No es profanar la palabra. La palabra dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea.
Pero hay gente que dice, Padre nuestro, Jonás que estás en la tierra, a su mancho. O sea que Jonás es el creador del universo, él es el Padre de Jesucristo. Porque Jesús cuando dijo orarán al Padre, está diciendo bien claro, entonces Jonás es el Padre de Jesucristo. ¿No es una blasfemia eso? Cambiar las escrituras. Muchos dicen, no, pero tú estás contra de Jonás. Yo no estoy en contra de Jonás, Jehová está en contra de Jonás, sus escrituras están en contra de él. Y en contra también de su padre. Porque hay aún ya Ezequiel Atacusi Gabonal, habiendo fallecido, hay gente que lo canta a Ezequiel. Padre Israel. Yo la verdad ya me indigno, yo ya no quiero ni ir al templo porque yo la verdad le estoy pidiendo al Señor, dame 3, 4, 5 almas para abrir, no una iglesia, sino un lugar, una casa de oración y ponernos a guardar el sábado, pero honrando tu santo nombre. Solo a ti y a tu Hijo Jesucristo. Porque verdaderamente cuando me voy a este templo, hermano, me fatiga. Padre Israel, Cristo mi Señor. Yo no sé si saben leer o son ignorantes. No sé cómo poder decir. Mira, Padre Israel, Cristo mi Señor, ten piedad de mí, líbrame del mal. Padre Israel, hoy te clamo a ti. Van pasando las horas, van pasando los días. Sigue el pecado en mi corazón. Padre Israel, líbrame del mal. Y a eso lo están cantando Ezequiel Atacusi, porque a él le dicen Padre Israel. O sea que Ezequiel Atacusi, el muertito, te va a librar del mal. Y a él le están diciendo Cristo, mi Señor, lo están diciendo a él, porque Cristo es Jesucristo, ¿no? Yo a cantar ese himno y decirle a Ezequiel Cristo, le estoy diciendo que él es Cristo. O sea, Cristo ahorita está momificado como una momia. Y ahí algunos dicen que no ha muerto. Se ha trasladado. Cristo resucita trasladándose en el cuerpo de Jonás. Qué tremendo. Y eso no está escrito. No está escrito. Que ahora el Padre y el Hijo, San Juan 10:30, están uno solo en la tierra. O sea, Jehová y Jesús ya están en la tierra. Tremendo, tremendo. Fuera de las escrituras. Cuando Jesús estaba en la tierra, el Padre y el Hijo estaban en Jesús por el Espíritu. Y Jehová no se trasladó del cielo en carne y hueso dentro de su Hijo, sino mandó su Espíritu y hubo, ¿cómo se puede decir? El Espíritu entró. Ahora el Espíritu Santo no es uno, son 7 en uno, que entró en su cuerpo. Y el Padre estaba en la tierra con su Hijo por el Espíritu. Y aún Jesús, hablando del Espíritu, Jesús dijo, mi Padre está en los cielos. Era el Espíritu del Padre. Y el Espíritu del Padre dice que le da para que Él conozca al Padre. Lea el libro de Isaías 11:2. El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, inteligencia, conocimiento, Espíritu de temor y de conocer a Jehová. O sea, ese Espíritu es para conocer a Jehová. Pero no es Jehová. Es el Espíritu del Padre. Lastimosamente han enseñado mal. Han enseñado mal. Solamente les digo que si ustedes, aparte del altísimo, poderoso, omnipotente Dios, tienen otro Dios, no van a entrar al reino de los cielos. Porque Jesús en San Marcos 12:29 dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y eso nos vamos a Deuteronomio 6:4-5, donde dice Moisés, Jehová nuestro Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas. Jehová Dios es uno. Y Jehová en sus mandamientos dice, aparte de mí, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las profundidades, te harás otro Dios fuera de mí. Yo soy Jehová, ningún Dios fuera de mí. Ahora Jesús en la tierra no viene como calidad de Padre. Él no viene a decir yo soy Jehová. Él viene a él viene a enseñar la doctrina de su Padre.
Y eso lo dice en San Juan 12, 49, 50. Los mandamientos que yo hablo, las palabras que enseño, que recibí de mi Padre, no son mías, sino es de mi Padre. Y como Él me ha dicho, como Él me ha enseñado, esto es lo que enseño. Entonces Jesús fue enseñado por su Padre. ¿Y quién es el Padre de Jesús? El Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Libro de Hechos 3:13, quien lo resucitó entre los muertos. Y Jesús nunca dijo yo soy el Padre mismo, sino que ya en las Escrituras los hermanos hacen entender cómo se le da la gana. Como se le da la gana. Y Jesús también dice a Marta, cuando Marta lo iba a tocar, libro de San Juan 20:17, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y incluso en la cruz también dijo, Dios mío, ¿por qué me ha dejado? Ahí clamó 2 veces la palabra, Dios mío, ¿por qué me ha dejado? Y en otra palabra, cuando le dicen a Jesús en Hechos 1, 6, 7, 8, Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El reino de Israel tiene que ser restaurado. O sea, ya existía. Hace 2000 años atrás, ahorita estamos en el siglo XXI. Ya existía el reino de Israel. Y Israel viene a ser Jacob. ¿Y por qué dice reino de Israel? Porque Jacob fue puesto príncipe. Israel significa príncipe de Dios. Y la palabra príncipe significa rey. ¿Restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Y Jesús dice bien claro, los días, los años y las horas nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo mismo. Solamente mi Padre en su sola potestad. O sea que ahí está hablando que los ángeles no saben, el Hijo no sabe, solamente ahí Jesús se separó. El Hijo está hablando de él. Si Jesús dijera más técnico, pero él esconde sus palabras, pues. Ni yo lo sé. Entonces la gente dice, no, verdad, no, Jesús es uno, pero ahí dice, ni el Hijo. Y ahora Jesús en San Mateo 11:26 dice, te alabo, oh Dios Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra. Jesús alababa a su Padre, glorificaba a su Padre. Y no puede ser Jesús el Padre, porque en varios más de 30, 40 textos bíblicos yo saco que Jesús no era el Padre. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, enviado por el Padre para creer en Él. ¿Pero qué íbamos a creer del Hijo? Que el Padre lo envió. Si tú creyeres en el que Dios ha enviado. Ahora Jesús dijo otra palabra. Todo lo que mi Padre me enseñe y hago, yo lo hago juntamente con mi Padre, porque yo sin mi Padre nada soy. Esas palabras son palabras. Y ahora en una de las oraciones también dice, pasa este vaso amargo de mí, hágase tu voluntad y no la mía. Y en la cruz lo completa, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y en Isaías dice que Jehová lo quiso quebrantar, lo sujetó a padecimiento hasta que haya puesto su vida por el pecado de todos nosotros. Jehová lo quebrantó. Y en la cruz también nos dice, yo los perdono sus pecados. Por si acaso. O dijo Jesús, yo les perdono a todos sus pecados que han cometido. Entonces ya no se predicaría pues el arrepentimiento. ¿Para qué me voy a predicar el arrepentimiento? ¿Para qué predicó Pedro si ya estamos perdonados? Ya me volví loco, ¿no? Ya me loqué. Jesús perdonó. Jesús en la cruz perdonó. Si Él ya no perdonó, ya estamos salvos, hermanos. Nos vamos para el cielo todos.
¿Para qué predicar? Me canso. ¿Para qué predicar a Pedro, Pablo? ¿Para qué? Si ya nos perdonó. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero no dijo Jesús, yo los perdono. Padre, perdónalos, a los que estaban crucificándolo a él. Porque cuando Jesús resucita entre los muertos, se presenta a sus discípulos y les dice, vayan y prediquen el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Vayan y prediquen. Ahí recién les ordena, vayan y prediquen. Y Pedro comenzaba a predicar, arrepentíos. ¿De qué me voy a arrepentir? Si ya me perdonó, ¿de qué me voy a arrepentir? Ahora dice, arrepentíos, ¿de qué? De mi mala obra. Mientras yo no reconozca que soy pecador, no hay arrepentimiento, por si acaso. No hay perdón de pecados. Yo primeramente, para que haya perdón de pecados, yo tengo que reconocer que he pecado, que estoy viviendo una mala vida de adulterio, fornicación, borrachera, idolatría, no sé, porque no todos pecamos iguales. Entonces yo reconozco, yo soy así, comienzo a llorar. Señor, perdóname, ten misericordia. Ya no lo voy a volver a hacer. Entonces, ese es el arrepentimiento. Ahora, no volverlo a hacer es el verdadero arrepentimiento. Pero si yo digo en ese momento, Señor, perdóname, y después mañana estoy pecando, pasa 3 días, 4 días, estoy pecando, ese no es arrepentimiento. Eso se llama burla. Es como si tú tuvieras un papá y fueras tu papá, tú fueras el hijo y le dices, papá, ahí me comporté mal, no lo voy a volver a hacer. Ya, hijo, ya. Pasa 3, 4 días y lo vuelve a hacer. Pasa 6 meses y lo vuelve a hacer. Esa es burla, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando una persona se arrepiente y los pecados que son de muerte graves, porque no hay hombre que no peque. Vamos a pecar siempre de repente mirando, hablando, pensando. Ya no volver a hacer esos pecados abominables. Adulterio, fornicaciones, deshonrar a nuestro padre, a nuestra madre, hablar mal del Espíritu Santo, pecados horribles, acostarte hombre con hombre, mujer con mujer. El pecado horrible también es no guardar el sábado, la idolatría. Y cientos y miles de israelitas han metido a la idolatría. Dejaron a Jehová para adorar a un muerto. Tremendo, tremendo. Para adorar a un hombre que dicen profeta. Bueno, yo podría decir, ya es un profeta. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que el profeta va a suplantar a Jehová? Ya digamos así que es el profeta y el ungido, no sé, el Cristo, no sé cómo lo han tomado, ya que sea. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesucristo suplantó al Padre? Si cuando Jesús sube al cielo se sienta, dice, a la derecha del Padre. No se sienta en el trono del Padre y el Padre le dice, siéntate a mi derecha, a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos a las plantas de tus pies. Yo voy a poner a tus enemigos, pero siéntate a mi lado. Jesús en arriba no se sentó en el trono de Dios. Ahora muchos están predicando que Jehová es de carne y hueso. Qué pena, verdad, verdad, qué lástima. Cuando Dios es espíritu, Dios es fuego consumidor. Dios no es de carne y hueso. No hay texto bíblico. El que se ha hecho carne y hueso es el Hijo. Semejante a los hombres para llegar a la cruz, obedecer a su Padre. Porque Él vino a hacer la voluntad de su Padre que ya había escrito a través de los profetas. Y no hay parte de la Biblia que diga que Jehová es carne y hueso o que Jehová muere.
O que Jehová en carne y hueso se traslada de viejo a otra persona. Jehová no se enferma. Jehová no se envejece. Jehová es eterno. ¿Sabe lo que es eterno? El Hijo dejó de ser un hombre, un ser inmortal y se volvió mortal. Y lo metieron dentro de una sepultura. Pero al Padre no le mete nadie en una sepultura. ¿Tú crees que al Padre Jehová, al Padre Eterno, le vas a tirar una cachetada como lo tiraste a Jesús? Jesús vino a cumplir la profecía del Cordero. El Padre ofreció a su Hijo. Hizo mucho el Padre por nosotros. Pero nosotros a quien ha mandado lo estamos despreciando por anticristo, por hombres. Y Ezequiel Atacusin falleció en el año 2000. Toda su profecía y terminaron. No, la profecía no habíamos comprendido. Él estaba hablando de su hijo. Ahora a su hijo no se le da ni la reverenda gana de salir. 20 años, él se está envejeciendo. No vayan a decir que es eterno Jonás. Se está envejeciendo. Creo que tiene 48 años. Y cuando se muera, ¿quién va a ser el Cristo? Su hijo. Porque él tiene un hijo. ¿Va a ser su hijo? Va a ser su hijo. Despierten, hermanos. Solo uno es Dios. Solo uno es Dios. El bendito Dios, el altísimo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac. Él solo es Dios. Y en sus mandamientos bien claro dice: no harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que estén en el cielo ni abajo en la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y Jesús no vino en calidad de Padre, sino ya fueran dos dioses. Claro que la Biblia habla de Dios Padre, Dios Hijo, también Moisés fue Dios, nosotros somos dioses. El diablo también es Dios, pero en la escritura de Moisés dice: el Dios sobre todos los dioses es Jehová. Libro de Deuteronomio 10:17, por si acaso, si lo quieren leer. Jehová es el Rey eterno, Jeremías 10:10. Eterno. Y Jehová no se muda. El que se mudó fue su Hijo. Se volvió semejante a hombre de pecado por nosotros. Por nosotros sufrió. Por nosotros. Y dice que él, como siendo hijo, obedeció también al Padre. Mis amados hermanos, se me terminó la hora. Solamente les digo, la Biblia habla de un solo Dios. Yahweh, el Eterno, o Yahweh, el Yo Soy, el Todopoderoso. Ya en la traducción se llama Jehová, ¿no? Ahora no, que no dice no, porque siempre hay contras, en todo. Los judíos saben lo que dicen, que el nombre de Dios no es Jehová, ni Yahweh, ni Yo Soy, nada. Dios es sin nombre, no tiene nombre, nadie sabe. Por si acaso. Entonces en todo hay contradicciones, pero el que está arriba es el que tenemos que clamar. Para mí este libro es verdadero. Yo también estaba así confundido, pero este libro es verdadero. Y de este libro, hasta el día de hoy, son 191 cassettes con este que estoy grabando. Si no fuera verdadero, no grabaría tanto. Y lo estoy grabando casi 90 videos, más de 90 videos de mente. Y no es por gloriarme, porque la sabiduría es de Dios, y cualquier rato cierro los ojos y se va todo, se pierde todo. El único Dios. Ahora, si ustedes tienen al Dios Jonás, al Dios Pepe, al Dios Lucho, al Dios Perro, es el problema de ustedes. El día del juicio de Cristo lo vamos a ver. Y la Biblia bien claro lo dice, la Escritura bien claro lo dice, en muchos textos de los profetas, un solo Dios. Un Dios.
una fe, Efesios 4:4, una ley, un espíritu y un solo Hijo de Dios para todos. Paz con Cristo, paz mis hermanos. Lean Efesios